años, España era un país donde había un analfabetismo inmenso, pero sin embargo, las personas que estaban intentando resolver los problemas que afectaban a las clases populares en aquella época creían que tenían una fe ciega en la cultura, creían que si se podía conseguir que una sola generación de españoles saliera del analfabetismo y estuviera bien formada, las clases dirigentes, el capital, los terratenientes, los caciques de aquella época, no iban a ser capaces de mantenerlos dominados nunca más. Sin embargo, en España ahora todo el mundo, no hay analfabetismo prácticamente, todo el mundo sabe leer y escribir. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué estamos ahora en esta situación? ¿Por qué aquella profecía no se ha cumplido, ¿no? A mí hay un concepto que me parece ilustrativo y que puede intentar explicar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y es el concepto de analfabetismo económico y analfabetismo político también. Sabemos leer, sabemos escribir, tenemos una cierta cultura general, pero no sabemos cómo funciona la economía especulativa, cómo está cambiando la economía. El efecto de todos los que han estudiado estos másters que llaman MBA, Master in Business Administration, etcétera, ¿no? Y por ese motivo hemos organizado este ciclo. La primera charla la va a dar Moisés Hidalgo, profesor de la Universidad de Economía, con el título de Evolución Mundial de la Crisis, Distribución de la Renta y Especulación. La siguiente charla la dará Jérôme Duval sobre la deuda, el 13 de abril. El 20 de abril la dará José Luis Cividanes sobre el paro. Y el 27 de abril la dará Inmaculada Sabater sobre participación ciudadana. Y el ciclo de charlas concluirá en esta misma plaza. Todos los actos se hacen en esta plaza. Este ha sido a las 7:30, todos los demás serán a las 8, con una mesa redonda en la que participarán organizaciones sindicales como Comisiones Obreras, UGT, la CGT, el STPB y la Asamblea de Trabajadores. El tema de la crisis será la acción sindical en tiempos de crisis y de recortes. Pues ya nos quedamos con... Gracias. Ahora. Gracias, Copete. Gracias a todos los que estáis aquí. Prácticamente lo que ha dicho él era el principio de lo que yo os quería comentar, ¿no? Estábamos comentando hace un ratito que los movimientos sociales, en mi opinión, en los próximos años, en los próximos meses y en los próximos años, los movimientos sociales en España se van a reforzar. Se están reforzando ya desde hace mínimo 10 meses, ¿verdad? El 15 de mayo. Y se van a reforzar más. Se van a reforzar más. Es una ley histórica. La causa es un poco triste, pero es así. Cuanto peor están las cosas a nivel social, más movilizaciones hay en todas las sociedades. Las movilizaciones de los países árabes son consecuencia de la subida del precio de los alimentos, aunque la gente no lo dice así, pero en buena parte, no solo, pero en buena parte son consecuencia de la subida del precio de los alimentos. Las movilizaciones en Grecia, las movilizaciones en España, cada una de forma distinta, son consecuencias de la agudización de la crisis social. Y desde ahí, desde esa visión, yo creo que tenemos garantizado que los movimientos sociales van a tener cada vez más fuerza. A los hechos me remito, basta con irnos 24 horas atrás. Ayer, 29 de marzo, la huelga general y la manifestación posterior en Alicante fue de las más grandes de la historia de Alicante y algo más numerosa que las manifestaciones de hace 3-4 semanas, que ya habían sido de las más grandes de la historia de Alicante. Vamos a más en ese sentido, y para que los movimientos sociales tengan efectos positivos, y ahí es donde enlazo con la presentación que hacía Copete, para que los movimientos sociales tengan efectos positivos, o tengan efectos lo más positivos posible, creo que es bueno que se intercalen, que vayan de la mano con procesos de formación. Entonces, las ideas del 15M, del movimiento 15M en general, sea Democracia Real ya, Toma la Plaza, etcétera,
las ideas de hacer charlas como esta, conferencias como esta, debates mucho más profundos como os lo contará felizmente Jérôme Duval en la próxima sesión. Desde Madrid se ha hecho una coordinación de toda España para tratar de dilucidar qué parte de la deuda española, de la deuda pública española es ilegítima. Bueno, para eso hay que estudiar un poquito, no solo hay que estar en la calle, hay que analizar, hay que mirar detalles, hay que entender el proceso y a partir de ahí generar propuestas en las reivindicaciones, en las acciones, hacer propuestas reivindicativas que estén bien hilvanadas, que no sean 4 frases sin más, que también hay que gritar 4 frases, claro, para movilizar, pero que detrás tengan argumentos muy bien hilvanados, porque existen esos argumentos, porque existen posibilidades de construir una sociedad alternativa y está bien estructurada la forma en que se pueden realizar esos procesos. Al mismo tiempo son procesos abiertos, o sea, no tenemos definido cómo queremos hacer cada cosa, porque se hace camino al andar, pero sí tenemos definidas las pautas generales que nos llevarían a una sociedad mejor. Y hay que estudiar esas pautas, hay que hacerlo con conferencias como esta, o hay que hacerlo... En este acto, como sabéis, a este acto vengo en parte como parte del 15M, desde luego, pero también como miembro de ATAC, que acaba de nacer en Alicante. En ATAC tenemos una incipiente, están haciendo ahora mismo, ¿no? No están haciendo, se está gestando dentro de la barriguita de la madre, ¿no? Escuela de formación, una escuela de formación. Hace un momento alguno de vosotros me preguntaba dónde estamos, dónde está el local. No tenemos ni local, no tenemos ni local, pero tenemos escuela de formación, porque tenemos una web, podéis acudir a la web, si a alguien le interesa, os aseguro que las reivindicaciones que tenemos van de la mano del 15M en casi todo, y si miráis en la web de Atac Alacant concretamente, ahí tenéis contactos para escribir, para preguntar, tanto si queréis acudir a la escuela de formación como si queréis participar como socios, ¿no? Entonces, bueno, insisto, tanto la escuela de formación de ATAC como lo que estamos haciendo aquí, como las escuelas de formación de los sindicatos, como las actividades de formación que hacen, pues qué sé yo, CGT o que cada cual, yo no soy de CGT, pero puestos a citar uno, prefiero citar CGT, que cada cual elija su sindicato, pero los sindicatos tienen su proceso de formación, las organizaciones no gubernamentales también tienen sus procesos de formación. Yo os animo a que no necesariamente que entréis en ATAC, digo ATAC porque acabamos de nacer, pero que entremos en esos procesos de formación. Yo era joven en los años 70 y entonces había movimientos sociales en España y había procesos de formación bastante peculiares. Muchos estudiantes universitarios aprendíamos más en los debates de los movimientos sociales que en las aulas. Intercambiábamos libros, intercambiábamos opiniones y salíamos de las asambleas y nos íbamos a las bibliotecas, curiosamente, ¿no? Y íbamos de manifestación en biblioteca, por así decirlo. Yo creo que hay que hacer eso, que hay que recuperar eso. Entonces, como tenemos poco tiempo para un tema tan amplio como la crisis y concretamente las relaciones entre especulación y distribución, voy a empezar por citar algunos textos en los que coincido en gran parte, que podéis encontrar en forma de libros o que podéis encontrar en forma de libros virtuales en webs. Por ejemplo, hay alternativas, aunque luego volveré al análisis, entonces hay alternativas, hay un libro que se llama así, Hay alternativas, muchos de vosotros lo conoceréis y lo habréis leído, yo creo que hay que leerlo, hay que estudiarlo con detalle, hay que ir a las últimas páginas donde se citan 115 alternativas concretas para España, aunque el libro incluye 115 alternativas concretas para el mundo y para España. Se pueden discutir algunas de ellas, podemos estar de acuerdo con unas, con otras no, pero ahí está el proceso de formación y de debate, ¿no? Es de Juan Torres, los he citado antes, Juan Torres, Vicens Navarro y Alberto Garzón, no Baltasar, Alberto, es otro Garzón. Y, por ejemplo, lo tenéis en la web de ATAC de España, lo tenéis en muchas webs, si tecleáis Hay alternativas os va a aparecer el libro. Hay muchos más textos, hay muchas más webs donde formarse, las propias webs del 15M tienen colgados documentos muy interesantes,
Jérôme Duval os hablará es incipiente y todavía no está, pero muy pronto habrá una buena web del debate sobre la deuda ilegítima, construido por gente del 15M, desde el 15M, y con bastante rigor. Y hay muchos documentos gráficos, tenéis Inside Job, tenéis Debtocracy, Deudocracia, 2 películas magníficas que están en la red. Y a partir de ahí que cada cual busque bibliografía, que se forme y que trabaje en esa línea. Entonces, de todo lo que he citado, no voy a dar aquí un discurso de libros y libros y libros, pero en todos los textos y películas que os he comentado, y webs también de corte ecológico, que voy a darle más importancia a lo ecológico y a los problemas que genera el crecimiento sobre el medio ambiente de lo que es habitual en los análisis de la crisis actual. Ya lo anuncio previamente. Pero bueno, con ese marco, con el marco del libro Hay alternativas, con el marco de lo que dice 15M, con el marco de lo que pensamos en ATTAC con 2 T's, como todos sabéis, ATTAC, y no entro en más detalles porque en las webs lo podéis ver, ATTAC. En ese marco podéis encontrar muchas disquisiciones en torno a la crisis, y lo primero que uno encuentra, más o menos, es que, entrando directamente en materia, voy a ser muy breve para daros la palabra, es que pareciera que ha habido una crisis financiera. La explicación habitual es, hay una crisis financiera, esa crisis financiera como consecuencia de lo que muchos hemos llamado economía de casino, ¿no? De decir, oiga, el sistema financiero se le ha permitido hacer lo que quiera, se le ha permitido crear productos financieros especulativos que no sirven para economía real, sino solo para enriquecerse. Cuando uno se enriquece sin que se genere economía real, lo único que ocurre es que otros se están empobreciendo. O sea, no olvidéis esto. A mí me gusta decirle a mis alumnos, hay 3 caminos para ganar dinero. 1, produzco algo y gano lo que he producido, o una parte de lo que he producido, si soy trabajador por cuenta ajena. Me pagan un salario porque produzco cosas. Segundo camino, tú produces y yo me lo llevo. Ese camino es el camino de la explotación capitalista, que es el motor que mueve el sistema económico capitalista, según pensamos desde algunas teorías, ¿no? Y el tercer camino es, ¿cómo puedo ganar dinero sin producir? Sin producir ni explotar, ¿no? En el primer camino produzco, en el segundo exploto a alguien. ¿Y cómo puedo ganar dinero si no produzco ni exploto? Bueno, porque arruino a otro. O sea, técnicamente decimos es un juego de suma cero, todo el mundo lo entiende. Lo que yo gano lo pierde alguien, es como en el casino, como en la lotería, ¿no? Lo que gano uno lo pierde el otro. Se ha generado un proceso especulativo porque se ha permitido al sistema financiero jugar al casino. Y como consecuencia, cuando se ha hundido todo el tinglado, porque al mismo tiempo al sistema financiero se le ha permitido conceder mucho préstamo, y cuando se ha hundido todo el tinglado porque no se podía devolver el préstamo, ustedes pueden jugar con sus títulos valor, pueden conceder muchos préstamos, convierten esos préstamos en títulos, acudo a Hay alternativas o a otros textos como La crisis de las hipotecas basura, para no contaros con detalle, miradlo ahí, pero la idea sería entonces, conceden ustedes muchos préstamos, más de lo que la gente puede asumir. Después de eso, crean unos títulos valor por los cuales ustedes, señores banqueros, quedan sin riesgo. O sea, si el préstamo no se paga, el que se va a arruinar va a ser otro, el que ha comprado ese juguete de casino, por decirlo de alguna manera, ese título valor. Ustedes se salvan, ustedes pueden conceder préstamos peligrosos, pero se van a salvar, y como consecuencia se va a generar una bola de deudas que va a hundir a todos, dicho de forma intuitiva. Dejo los detalles para los libros, no tengo tiempo, o para las preguntas. Consecuencia. Hay una inestabilidad financiera, hay muchas quiebras, hay mucha incertidumbre, la gente no puede pagar sus deudas, como consecuencia los bancos después conceden menos préstamos, y entonces hay una crisis de economía real. Es decir, como los bancos conceden pocos préstamos, la gente demanda menos, ya metidos en la crisis digo, la gente demanda menos,
y al mismo tiempo las empresas no se pueden endeudar para seguir sus actividades productivas, entramos en crisis, tiramos a gente a la calle, las empresas tiran a gente a la calle, y entonces entramos en una rueda en la que cuanta más gente hay en la calle, menos ganan, cuanto menos ganan, menos compran, cuanto menos compran, los fabricantes producen menos y vamos a peor, a peor, a peor, ¿no? Un círculo vicioso cuyo principio habría sido la economía de casino, ¿no? Bien, esa explicación es correcta, en mi opinión, en opinión de casi todos. Casi todos están de acuerdo con esto, hasta los que provocaron esa crisis dicen, nos hemos metido en un embolado. Sí, después hacemos, es por cuestión de la firma, después hacemos las preguntas, si te parece. Esta explicación es correcta, pero es incompleta, Muchos razonamos de la siguiente manera, y es de la forma en que muchos economistas durante más de un siglo, durante 2 siglos prácticamente, han estudiado las crisis del capitalismo. Cuidado, que esto no es nuevo. Y habría que añadir algo más. Oiga, en los 30 últimos años, no en los 10 últimos años, cuando han ocurrido todas estas cosas, sino en los 30 últimos años, se han liberalizado mucho los mercados financieros, es cierto, y ahí empezaríamos con esta explicación. Se han liberalizado mucho los mercados financieros y como consecuencia ha empeorado la situación por el camino descrito, pero ha pasado otra cosa a la vez. Por razón de la liberalización también de los mercados de trabajo y por razón de la globalización han aumentado mucho las distancias entre ricos y pobres. Oiga, tenemos que bajarle el salario. ¿Por qué? Porque no somos competitivos con los salarios chinos. En definitiva, la globalización ha provocado que aunque el mercado de trabajo está separado por países, todos están interconectados porque los mercados de bienes se mueven por todo el mundo. Y como consecuencia, se nos ha propuesto una y otra vez que las rentas de los trabajadores había que frenarlas para poder ser competitivos, para tener pocos costes en la producción y así poder vender al extranjero. Eso en un país, en otro, en otro, en otro, en otro. Consecuencia, los trabajadores son más explotados, los salarios bajan, pero por otro lado los capitalistas ganan cada vez más. Aumenta mucho la distancia entre clases sociales. El aumento de esa distancia, el empeoramiento de la distribución de la renta entre clases sociales, hace que los capitalistas ganen mucho, pero no inviertan en producir, o inviertan menos que antes en producir. ¿Por qué? Porque no voy a invertir en producir unas cosas cuya demanda no crece tanto como mis ahorros. Gano cada vez más, pero como los trabajadores no crecen su salario, no demandan los productos que les vendo. Consecuencia, los ahorros de los capitalistas no se invierten en inversión productiva, sino en especulación. Esta forma de ver las cosas, o sea, arrancar desde una distribución cada vez más desigual de la renta en todo el mundo durante 30 años, nos lleva a la conclusión de que la especulación financiera y la crisis de economía real no son la primera causa de la segunda, como hay especulación, hay crisis de economía real, sino las desigualdades crecientes, causas de ambas, y por tanto dos caras de la misma moneda. Así es como lo vemos desde muchos puntos de vista. Y a esto le llamamos, o le han llamado algunos, crisis de realización, decía Marx. Los marxistas lo veían como crisis de realización, los keynesianos lo veían como crisis de demanda, o los post-keynesianos hacen una... Post-keynesiano no es keynesiano, o sea, el post-keynesiano no necesariamente está de acuerdo con Keynes, cuidado, que a veces hay confusiones. No, la escuela post-keynesiana un poco sería, para entendernos, Juan Torres, Vicens Navarro, por decirlo de alguna manera, en nombres que podéis conocer, diría casi ambas cosas a la vez, crisis de realización, crisis de subconsumo o crisis de demanda. En definitiva, oiga, incluso para que funcione el sistema capitalista tienen ustedes que admitir una distribución de la renta más equitativa. Desde los movimientos críticos con el capitalismo decimos, con eso no me basta. Una distribución de la renta más equitativa dentro del sistema capitalista
sigue siendo un sistema de explotación, sigue siendo un sistema en el que el trabajador es explotado por el capitalista. Pero genera un sistema con equilibrio, no con justicia, cuidado, no lo estoy defendiendo, pero genera un proceso de crecimiento económico, genera un proceso en el cual hay demanda suficiente para que siga habiendo producción y siga habiendo crecimiento. Desde ese punto de vista, mucha gente dice, bueno, el modelo imperante, el modelo neoliberal, el modelo que nos ha traído la reforma laboral actual, la reforma laboral anterior, que también fue contestada, quiero decir, el modelo que ha seguido el PSOE, el modelo que está siguiendo el PP, el modelo convencional europeo, es de corte neoliberal. El otro día estuve en una conferencia de Ramón Jáuregui y os aseguro que sus argumentos eran neoliberales, no eran socialdemócratas ni pseudo-keynesianos siquiera. Yo a la salida los califiqué de puramente neoliberales. Esa es mi opinión, podemos entrar en debate después si queréis. Por supuesto no es lo mismo que el PP, pero se parece mucho más al PP que a cualquier otra cosa, muchísimo más. Entonces, sobre esa base, decía, hay quien dice, bueno, podemos construir una alternativa distinta. Una alternativa distinta, en la cual haya una distribución de la renta más igualitaria, en la cual al menos, digamos, no se creen reformas laborales como esta, mejoren los salarios, aunque aumente el endeudamiento del sector público. Cuidado, el endeudamiento del sector público de Alemania o Francia, cuando aplicaron las políticas keynesianas después de la Segunda Guerra Mundial, era mucho más alto que el español de hoy, y lo soportaron muy bien. Aunque aumente el endeudamiento, podemos impulsar, lo está diciendo Krugman, ahora mismo no estoy dando una alternativa al sistema, estoy diciendo cosas que economistas, lo está diciendo Geithner, el ministro de Economía, secretario del Tesoro, dicen ellos, de los Estados Unidos, proponía el otro día que Europa haga políticas de impulso del gasto público, no de recortes. Eso lo decía Geithner. O sea, en este momento no estoy utilizando un argumento antisistema, ni un argumento de transformación de la esencia del sistema capitalista. En este momento estoy utilizando un argumento convencional. Hay gente que dice, oiga, hay otra forma, sin esta reforma laboral, sin estas apretadas de tuerca que son el pacto del euro, en definitiva, que son consecuencia del pacto del euro de, si no me equivoco, marzo de 2011. Si no me equivoco, estamos en el aniversario. Me acabo de dar cuenta que estamos en el aniversario, ¿no es cierto? Ese proceso es negativo, incluso desde el punto de vista de los capitalistas productivos, de los capitalistas que producen bienes y servicios. Desde ese punto de vista, el otro día encontraba razonamientos muy peculiares. Empresarios en contra de la reforma laboral porque dicen que la caída de salarios va a generar caída de sus ventas. Son argumentos que es para pensárselo. No los apoyo, después os diré por qué no los apoyo, pero razonemos cómo razonan algunas personas en propuestas distintas a la neoliberal. Oiga, apliquemos políticas expansivas, mejoremos los salarios, mejoremos el gasto público, invirtamos en educación, invirtamos en salud, y recuperemos la senda del crecimiento. Sería mejor que lo que está haciendo Rajoy, no me cabe duda, pero no lo comparto. Yo os explico por qué no lo comparto. Os he contado todo esto por lo que os decía antes, porque creo que hay que estudiar todas las alternativas, no solo, o sea, tenemos que estudiar, tenemos que analizar, tenemos que aprender a analizar otras alternativas. ¿Por qué no comparto este argumento? No lo comparto por dos motivos. Y voy a tratar de ser muy breve y así os doy la palabra, que los que trabajamos con la palabra a veces la monopolizamos sin darnos cuenta, perdonadme. Pero no lo comparto, o muchos no lo compartimos, digamos desde ATAC y desde gran parte de la gente del 15M, digamos, yo creo que desde todas las partes del 15M no compartimos este argumento, por dos razones. Una por razones sociales y otra por razones ecológicas, que hasta ahora no lo había sacado, os he dicho que lo iba a sacar y se convierte en un argumento crucial. Las razones sociales ya os lo he dicho antes. Esa transformación sería una transformación para bien, pero seguiría habiendo explotación, seguiría habiendo una bolsa de valores, seguiría habiendo acciones, más regulado, menos libre, menos haga usted lo que quiera, pero en definitiva el accionista es el que gana dinero
porque los trabajadores, sean trabajadores manuales, sean oficinistas, sean repartidores, sean lo que sea, sean técnicos, sean investigadores, me da igual, pero los trabajadores en la empresa están produciendo cosas y como consecuencia los accionistas se llevan beneficios. Y esto que acabo de decir seguiría funcionando en esa pseudo alternativa que os he propuesto. Por tanto, seguiría habiendo una contradicción social. Muchos pensamos así en los movimientos que estamos manejando, en los movimientos en los que estamos. Muchos pensamos así y, por tanto, sería un paso adelante, sería conquistar o reconquistar, perdón, reconquistar conquistas de la clase trabajadora históricas que estamos perdiendo en estos momentos y que solo se reconquistan con movilizaciones, con la fuerza, con la presión, como se conquistaron por primera vez. Sería recuperar posiciones, pero no sería transformar la esencia del modelo. Este es un argumento por el cual considero que eso sería un paso adelante, pero insuficiente. Pero hay otro argumento adicional. En los 30 últimos años, muchos análisis nos llevan a la conclusión de que estamos superando la capacidad del planeta para prestar la producción que está prestando. No sé si habéis oído hablar de la huella ecológica, muchos de vosotros seguro. Yo creo que la huella ecológica es un ejemplo muy contundente al respecto. Digámoslo así, la cantidad de planeta necesario para producir de forma equilibrada todos los bienes y servicios que ya estamos produciendo es aproximadamente de 1,30 planetas. O sea, ya estamos produciendo más de lo que podemos. Entonces alguien diría, imposible, si estamos produciendo más de lo que podemos, ya no estaríamos produciéndolo, habríamos llegado a un planeta, nunca habríamos superado la unidad. Sí, hemos superado la unidad porque es con cargo a la destrucción del planeta, con cargo a la incapacidad de recuperarlo. Con un ejemplo muy claro, y además el más importante de todos, lo entenderéis enseguida. La causa principal por la cual superamos más de un planeta Tierra en huella ecológica es porque las plantaciones necesarias para absorber todo el CO2 que emitimos y evitar el cambio climático son más, o sea, esas plantaciones, más las plantaciones necesarias para agricultura, más las plantaciones necesarias para tejido, cuidado, razonado un poquito, para tejido también hace falta plantaciones, claro, ¿no? Más toda la superficie necesaria para producir, todo lo que estamos produciendo, dan más de un planeta Tierra. No quedaría sitio para hacer todas las replantaciones necesarias para absorber el CO2. Sabéis que las plantas absorben CO2, lo sabemos desde la primaria, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no lo enlazamos con estos asuntos. O sea, estamos, en ese sentido sí, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, pero no en el sentido que nos está diciendo el PP. Se ha dicho, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades porque hemos consumido en exceso. Bueno, miren ustedes, hemos consumido más de lo que teníamos de salario porque ustedes nos han recortado el salario y cuando se ha provocado esa crisis de demanda que os comentaba, entonces ustedes, señores banqueros, nos han animado a endeudarnos para seguir produciendo. Y mientras ustedes no asumían el riesgo de la deuda porque estaban jugando al casino con esa deuda y el riesgo no era de ustedes, se inventaron algo que nunca había hecho la banca convencional, que era conceder préstamos sin asumir el riesgo del préstamo. O sea, aunque usted no me pague, yo voy a ganar, porque voy a colocar un título valor sobre el que carga su falta de pago. Y entonces el que compre el título, ¿no?, el que venga detrás que arree, pero yo banco me sostengo. Consecuencia, concedo préstamos que sé que no voy a cobrar. Entonces, esa es la causa por las que, desde el punto de vista de la economía real, algunos dicen, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Oiga, usted me lo ha provocado recortándome el salario e incentivándome a consumir. Esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta es, sí, el planeta está produciendo por encima de sus posibilidades, eso sí. Pero ¿sabe usted por qué? Porque la mayoría del crecimiento, perdón, todo el crecimiento económico es absorbido por los más ricos. Hay estadísticas, el otro día comentaba Obama en los medios de comunicación que en Estados Unidos el 1% más rico de la población se ha llevado, si no me equivoco, en los 10 últimos años, se ha llevado todo el crecimiento económico y más. De manera que un 9% se han quedado igual, más o menos, y un 90% peor. Entonces, si me dice usted que está creciendo para mejorar la vida de la población, me está usted engañando. Está creciendo para dejar al 9% más rico, digámoslo así, falta un 1, pero bueno, para entenderlo, al 9% más rico dejarlo igual que estaba.
Al 1% más rico dejarle infinitamente mejor y al 90% peor. Esos eran los datos que daba el propio Obama para 10 años. Para 30 años leía el otro día, el 1% de la población en Estados Unidos, solo el 1%, ha absorbido el 65% del crecimiento económico. En España no tengo datos y probablemente no sean fiables, porque lo que ganan los ricos no lo saben ni ellos. Y por supuesto mucho menos las estadísticas. Después podemos entrar en detalles. Lo que sí sabemos es que la proporción de salarios sobre los beneficios declarados ha disminuido mucho. No sé, en Hay Alternativas tenéis datos, ha pasado del 68 al 61% del total en muy pocos años. En definitiva, los mayores causantes de la crisis ecológica son los que más ganan. Y por tanto, para solucionar a la vez la crisis ecológica y la explotación del hombre por el hombre, la solución no es crecer más, sino repartir mejor, por un lado, y por otro lado, repartir mejor produciendo de acuerdo con equilibrios ecológicos. O sea, transformar nuestros comportamientos de consumo, transformar nuestros comportamientos de producción, estas dos cosas las digo desde el punto de vista ecológico, pero al mismo tiempo no son dos cosas separadas. Como veis, en la forma en que lo analizo, no hay forma de decir hay un problema ecológico y un problema social, van juntos. Las desigualdades provocan que los muy ricos contaminen mucho. El problema ecológico y el problema social son dos caras de la misma moneda. A mí no me gusta decir vamos a resolver el problema social y el ecológico vendrá después, o a la inversa en otros casos. No, van juntos. Van endiabladamente juntos, como es la realidad, como lo ha sido siempre la realidad. Van juntos. Entonces, hay alternativas. Las alternativas pasan por redistribución. Las alternativas pasan por reducir mucho la riqueza de los muy ricos, que han crecido mucho. Las alternativas pasan por una nueva forma de organizar la producción, que incluye, por ejemplo, un primer pasito, que tampoco es revolucionario lo que voy a decir. Lo que pasa es que suena revolucionario en los tiempos que corren. Banca pública. Banca pública. En Francia la banca era pública desde que acabó la Segunda Guerra Mundial hasta que empezó a ser privatizada, curiosamente por Mitterrand, entre otros. Curiosamente por Mitterrand, entre otros, por los socialistas. Banca pública. Funcionaba mucho mejor que la privada, no os engañéis. Cuando os digan, es que las cajas funcionaban muy mal, es que estaban muy mal gestionadas porque eran gestionadas de manera especulativa. Tenían una gestión no igual, pero muy similar a la de la banca privada. O sea, lo que hemos hecho ha sido reducir mucho la banca pública, o hacerla desaparecer, o hacer cajas de ahorros que trabajan como los bancos privados, que especulan como los bancos privados, que compran títulos valor en los mercados financieros, que conceden hipotecas especulativas en el sentido que dije antes, no voy a complicar esto. Y entonces decir funciona muy mal. Es lo mismo que reduzco la educación pública, reduzco los presupuestos para la educación pública y luego digo que funciona muy mal. Hombre, claro. Y entonces diré que la quiero privatizar. Bueno, el sector público tiene que ser mucho más fuerte. Incluso en actividades productivas, en algunas actividades productivas, tal vez funcionase mucho mejor de lo que creemos. Como se ha demostrado históricamente, las compañías de aguas, cuando se privatizaron, empeoraron. Y muchas compañías eléctricas, cuando se privatizaron, empeoraron. Hablo de diversos países del mundo. En definitiva, hay transformaciones para darle más importancia a lo público desde una perspectiva más igualitaria. Hay transformaciones redistributivas a través de sistemas impositivos. Hoy han salido unas propuestas nuevas de más recortes al gasto público, todo lo contrario de lo que estoy diciendo. De algún incremento del impuesto sobre sociedades, muy poco. Nos han metido algo más en el impuesto sobre la renta, pero no progresivo. Hay que hacer muy progresivo el impuesto sobre la renta, que paguen mucho más los ricos. De limitar los ingresos de los grandes ejecutivos de la banca y de las grandes multinacionales, eso no se ha dicho nada. En definitiva, sea usted mucho más duro en la redistribución. Oiga, solo con recuperar el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y hacer más progresivo el impuesto sobre la renta, que paguen más los ricos, y solo con la evasión fiscal, hay estimaciones de que la evasión fiscal en España es de 88.000 millones de euros, 88.000 según algunas estimaciones.
Y entonces, mire, en vez de recortes de 30.000 millones, luche usted contra la evasión fiscal y aumente el gasto público, por ejemplo. Y sigo sin tocar la esencia del sistema. Estoy solo haciendo retoques. Pero hay muchas propuestas de este tipo que nos llevarían a más equidistribución y al mismo tiempo habría que conjugarlas con propuestas de transformación productiva y de consumo desde el punto de vista ecológico. No necesito cada vez más y más y más para vivir, pero sí necesito que mi alimentación sea equilibrada, sea ecológica, sea en definitiva la que corresponde como necesidad básica. No necesito cada día más y más y más y más, y no necesito tener más cada año. Claro, con los salarios de ahora sí, porque nos los han recortado, ¿no? Pero no necesito tener más cada año. Lo que necesito es que los precios de la vivienda sean dignos, que no me tenga que dejar el 70% del sueldo en pagar la vivienda y después reivindicar incrementos salariales fortísimos que van a ir a parar a pagar esa vivienda. No, reconstruyamos todo de una forma a la vez más equidistributiva y más ecológica y planteémonos qué tipo de producciones incentivamos, más ecológica y más vinculada con las necesidades sociales, y qué tipo de producción restringimos, la de consumo de lujo y al mismo tiempo la que sea más depredadora con el medio, ¿no? En definitiva, sí que hay alternativas, sí se pueden construir, pero para conseguirlas hace falta la presión social. Así que acabo como empecé. Creo que es muy importante que los movimientos sociales crezcan, están creciendo, han crecido mucho. La huelga general de ayer fue un éxito y yo creo que hay un éxito mayor, es que algunos sindicatos que, bueno, cada cual tendrá su opinión, desde mi punto de vista han sido demasiado moderados en los últimos años, están planteando ya hoy que tal vez haya que iniciar otra huelga general si no se responde a esto. Hay movimientos como el 15M hablando de otras cosas mucho más sensibles como la deuda ilegítima que os comentaba. Esos movimientos tienen que crecer y ese crecimiento, acabo como empecé, como os decía, ese crecimiento se tiene que fortalecer al mismo tiempo con un crecimiento, lo digo desde mi profesión, un crecimiento del conocimiento, del análisis, ¿no? Digamos, leamos, estudiemos la crisis y, por así decirlo, vayamos, los que tenemos la suerte de tener trabajo, vayamos del trabajo a las manifestaciones, de las manifestaciones a los centros de formación, que nosotros mismos vamos creando, ¿no? Y los que no tenéis trabajo, pues también procesos de formación, digámoslo así, la reivindicación social debe construirse con alternativas coherentes y eso pasa por examinar mi propia vida, ver cómo estoy inserto en esa sociedad y cómo estamos insertos los de mi barrio, los de mi mundo, y a partir de ahí, de ese examen y de ese estudio, hacer propuestas y, por supuesto, luchar en la calle para tratar de imponer esas propuestas. Cuanta más fuerza, más fácil o más éxito se conseguirá. Nunca hemos conseguido en ningún país el 100% de éxito. Se pueden dar tantos más pasos cuanto más fuerte sea la movilización y cuanto más coherentes sean las reivindicaciones, ¿no? La coherencia de las reivindicaciones está en el análisis y en conferencias, estudios, buscar en webs, buscar en ciclos de formación o en ciclos no, en escuelas de formación como esta, ¿no? Y la movilización está en cosas como ayer que deben tener continuidad y cuanto más mejor. He dicho que iba a ser breve, pero tengo una deformación profesional terrible, disculpadme. Os doy la palabra, que ahora es cuando viene lo más interesante. Sí, has hablado de banca pública y yo cuando oigo hablar de banca pública me ilusiono porque en principio me imagino un gobierno de izquierdas, de corte de izquierdas, donde se van a defender los intereses pues de los de abajo, vamos a decir, de los trabajadores, de la gente más, bueno,
de la mayoría de la gente, por decir algo. Lo que ocurre es que en España, tal como hemos visto las últimas elecciones, tal como tenemos la ley electoral, incluso en Europa, el movimiento de los partidos es como que va más bien hacia la derecha. Entonces, ¿cómo conciliaríamos esa alternativa de banca pública con un gobierno que aparentemente no tiene visos de cambiar hacia la izquierda? Por otra parte, ¿no sería quizá más efectivo pensar en una autogestión de los fondos tipo COP57, donde la gente decide qué hace con su dinero más allá de quién lo gobierna? Me gustaría si puedes ampliar sobre esto. Gracias. Yo creo que sí, porque es una pregunta muy concreta. En este caso sí, después si hay más, como tú quieras. Sí. A ver, estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de potenciar la banca ética, lo que la gente ha llamado banca ética, o mejor las cooperativas tipo COP57, que no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Y al mismo tiempo a favor de la banca pública, las dos cosas. Me explico. Es cierto que no vamos a conseguir con un gobierno de derechas banca pública. Sí podemos conseguir arañarle algunos cambios en la reforma laboral, pero sí debemos reivindicar lo que queremos, aunque sepamos que este gobierno no lo va a conceder. Quiero decir, es imprescindible para mí reivindicar aquello que sabemos que este gobierno no va a dar, en todo caso, para ponerle en evidencia, por un lado, decir, oiga, ustedes lo están haciendo mal, y por otro lado, para ir haciendo camino para cuando pueda ser. Al mismo tiempo, lo interesante para mí de la banca pública es que desde gobiernos, como bien decías, desde gobiernos que defiendan los intereses de los trabajadores, se obtendrían resultados muy positivos. Y no es una ilusión. Incluso, mirad, los políticos gaullistas en Francia, de la derecha de Gaulle, fueron los que nacionalizaron la banca francesa. O sea, no es necesariamente, en según qué contexto, una reivindicación de izquierdas. Y la banca pública, en todo caso, indudablemente funciona mucho mejor que la banca privada especulativa. Entonces, digámoslo así, tres patas. La banca privada no debe ser especulativa, debe estar sometida a otras regulaciones. Y en una sociedad ideal hacerla desaparecer, en mi opinión. La banca pública es una pata esencial del sistema porque es, de momento, tiene posibilidades de ser, y tenemos mucha más experiencia en banca pública que en cooperativas tipo COP57. Y al mismo tiempo hay que fomentar cosas como COP57. Os cuento para los que no sepáis qué es esto, porque es muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo en fomentar los procesos de autogestión. Y lo que pasa es que en el caso de la banca es necesario que haya también banca pública. O sea, es necesario que haya algún organismo público que diga, garantizamos, digan lo que digan los trabajadores, garantizamos, digan lo que digan los trabajadores de la banca, garantizamos la financiación de tal o cual proceso de producción o ventajas para los trabajadores o créditos, y lo garantizamos desde el sector público para asegurar que se va a producir, más allá del proceso de autogestión. Y al mismo tiempo, creo que, por un lado, la autogestión es muy útil en muchos contextos y hay que fomentarla, y es un ideal, de hecho, de la transformación social. Y en el caso de las finanzas, permitidme que os cuente muy rápidamente, COP57 surgió por una iniciativa muy, muy interesante que seguro tú conocerás, pero no lo digo contestándote a ti, sino para que todos conozcan. Cuando quebró Editorial Bruguera, en los años 90, en los primeros o mediados 90, cuando quebró Editorial Bruguera, que por otra parte nos ha sido tan útil a muchos de nosotros, ¿verdad?, 57 trabajadores de Editorial Bruguera decidieron quedarse la empresa y autogestionarla. Esto se ha hecho muchas veces.
esto se ha hecho muchas veces en muchas empresas, para no perder sus puestos de trabajo, y decidieron que una parte de la empresa la transformaban en una cooperativa de crédito. Como eran 57, por eso se llama Coop 57. Están dentro de FIARE. FIARE es un modelo de banca ética donde hay gente como los de Coop 57, ¿no? Y en todo caso es una alternativa en la cual depositas tu dinero en estos pequeños bancos, son pequeñísimos, en bancos no, en estas pequeñas sociedades de crédito, depositas tu dinero ahí y entonces se concede a proyectos alternativos que a su vez son conocidos por el depositante. O sea, los depositantes saben en qué se está gastando el dinero. Hay otro ejemplo, me gusta menos, pero lo cito porque uno puede tener tarjeta de crédito y puede domiciliar su sueldo en él, que es Triodos Bank. Desde luego prefiero, ya que lo ha sacado, me parece interesante, aunque no era el tema de la charla, pero vale la pena. Indudablemente prefiero FIARE y Coop 57 que Triodos. Lo que pasa es que en Triodos podéis domiciliar nómina y domiciliar pagos. Entonces no es que sean lo mejor de lo mejor, pero al menos no vais a poner vuestro dinero en el BBV, que lo usa, entre otras cosas, para conceder préstamos a los fabricantes de armamento o para especular, o en el Banco de Santander para cosas similares, ¿no? Entonces es un paso interesante, pero es un paso opcional, ¿eh? A mí cuando me hablan de banca ética y de cooperativas de crédito, contesto lo siguiente: mira, para la banca que no es pública, quiero una regulación como la que vosotros proponéis voluntariamente. O sea, el objetivo sería: oiga, si quiere usted tener una cooperativa de crédito, quiere tener usted una banca pública, esas declaraciones de principios de principios y de funcionamiento, que realmente funcionan, que utiliza FIARE y Coop 57, no invertimos en armas, no invertimos en productos, en procesos de fabricación contaminante, no concedemos préstamos a los que abren estas líneas contaminantes o de armamento, no concedemos préstamos a los que explotan a los trabajadores, no concedemos préstamos a los que utilizan niños en el proceso de producción, etcétera. Esos argumentos que ustedes eligen voluntariamente, gente como Triodos y mucho más, FIARE y Coop 57, esos argumentos que ustedes asumen voluntariamente para captar depositantes concienciados, deben ser obligatorios para toda la banca. O sea, lo que yo quiero es que la regulación bancaria incluya esos argumentos, que la banca no financie procesos de explotación, que la banca no financie procesos de destrucción ambiental, que la banca no financie, en definitiva, pues fabricación de armamento, ¿no? Asumámoslo como norma, como regla para todos. Y creo que esa alternativa va de la mano con la banca pública, además de, no en vez de. Y eso sí sería ya el principio de la transformación social. Estaríamos empezando a tocar la esencia del sistema, aunque la esencia del sistema es el afán de lucro. Y para tocar más la esencia del sistema, repito, quedaría ahí en tela de juicio que los accionistas ganan beneficios sin trabajar en la empresa. Sí, me ha parecido interesantísima la charla. Y por retomar la primera intervención de Manuela, en el tema de la banca pública, la dificultad que un gobierno, evidentemente de derechas, dentro de este mundo del neoliberalismo, difícilmente aceptaría una banca pública a menos que estuviera sometido a una gran presión, evidentemente. El ejemplo que ha puesto Moisés del gaullismo, que nacionalizó la banca pública después de la Segunda Guerra Mundial, es totalmente cierto. Y aquí viene un motivo de reflexión para mí muy importante. En aquellos momentos, la propia derecha era capaz de aceptar fórmulas keynesianas de nacionalización de banca y tal, porque existía un mundo al que le tenían mucho miedo, por la atracción que producía. Estoy hablando de la URSS, hablando en plata. Ahora es más difícil, porque todo ese mundo dominante del neoliberalismo, pues hablar de banca pública, como hablar de keynesianismo incluso, no hablemos de otras cosas más, pues es casi pecado mortal. Y eso además lo han llevado a la conciencia, desgraciadamente, de gran parte de la clase trabajadora. Yo sí reivindico, yo creo que sí, que la banca pública es necesaria
y que tenemos que reivindicarla esencialmente, sin despreciar otras alternativas. Porque eso es como una especie de algo básico que puede ser trasladable a otros países para movilizar a las clases trabajadoras, para que recuperen una conciencia que tienen perdida y que es una necesidad, porque es que además es más eficiente la banca pública y garantiza de que no caiga en la especulación financiera que estamos sufriendo y padeciendo. O sea que todos serían ventajas racionales con la banca pública. Entonces yo creo que, y ya un poco a lo que ha dicho Manuela, dice, claro, es que un partido que tal no podemos. Bueno, aquí en España también hay partidos que reivindican la banca pública. Apoyémoslo en vez de perder el tiempo votando a partidos de derecha o absteniéndonos ese día y nos vamos a la playa. Porque por lo menos lo podíamos poner en entredicho al sistema. Y termino. La segunda cosa que quiero decir es escandaloso cuando uno conoce la depreciación que se está produciendo, la parte que perciben las clases trabajadoras de la renta nacional. Es un desfase con relación a lo que está percibiendo el capital tremendo. Eso lo ha explicado muy bien él y yo no voy a repetir, por supuesto. Quiero decir, por ejemplo, es un ejemplo que creo que aquí lo dije el otro día, ¿no? Lo leí de un argumento de Vicente Navarro, en que decía que en Estados Unidos el 1% de toda la población tiene como el 40% aproximadamente de toda la riqueza. Y hace 25 años tenía solamente el 33%. Es decir, que hay una progresión de adquisición de lo que pertenecen a las clases, lo que debería estar para las clases trabajadoras, los tiene las clases capitalistas. Y entonces para mí se produce un fenómeno que yo no sé si está de acuerdo, y es que los que podrían gastar no pueden gastar racionalmente porque tienen tantísimo que no se lo pueden gastar. Y los que sí podrían gastar no tienen esa riqueza. En fin, no sé si... yo lo esencial de la pregunta es propugnar, reivindicar y animar a que se ayude a que la banca pública sea lo que tengamos que apoyar fundamentalmente, nada más. Seguimos con otras preguntas y luego las contestas. Uy, perdón un segundo. Haga la casualidad. Oye, ahora te llamo. Buenas. Perdona, no me acuerdo del nombre ahora mismo, perdóname. Moisés, hola, mira, conste que vaya por delante que estoy completamente de acuerdo con las ideas económicas que tenéis. Lo que pasa es que me surge una duda a la hora de plantearlo y de hecho esta tarde estaba hablándolo con un amigo. Y es teniendo en cuenta que el mundo ahora mismo está dividido en bloques económicos, digamos, y la Unión Europea se está configurando como uno de esos bloques económicos. Todas esas ideas son muy buenas. Lo malo es que van en contra de todo el sistema establecido y un solo país, en este caso España, si no sigue, digamos, la conformación de este bloque, se quedará aislado y, por tanto, pues le pasará algo parecido a Cuba. No podrá generar riqueza por mucho. Lo que quería saber en ese sentido es cómo se podrían integrar todas esas ideas dentro del proyecto de construcción de Europa actual. Por ejemplo, los franceses tienen ahora mismo al Partido Socialista, que está proponiendo algunos cambios en cuanto al Tratado Europeo, que era de lo que habías hablado antes. Sin embargo, digamos que las ideas que se han propuesto aquí son de un corte mucho más radical que esas y me gustaría saber cómo sería posible que realmente pudieran llegar a tenerse en cuenta, teniendo en cuenta la ideología predominante. Y lo segundo es que me gustaría saber, ya que los han nombrado varias veces, cómo los movimientos sociales realmente se pueden combatir la predominancia ideológica actual de todo el capital dentro de los propios medios de comunicación y dentro del propio sistema político, puesto que una vez se logró. Me gustaría saber cómo se podría realizar el mismo proceso, pero actualmente, teniendo en cuenta que el dominio de la tecnología es mucho mayor y las técnicas de control de la población se han desarrollado muchísimo desde entonces.
y que llevan estudiando mucho. Muchas gracias. O después, lo digo por no acumular temas, para que quede más separado, a no ser que fuese sobre banca pública o sobre alguno de estos temas. Sí. Bueno, voy a tirar del hilo del COP57. Ya hay un hilo para donde poder enganchar. El COP57 sería algo ya alternativo y al margen. Mientras sigamos jugando al juego de ellos, pues seguiremos perdiendo. Es que no tenemos ya bastante experiencia. Siempre que van a negociar algo, se dejan allí algún jirón de piel, de la piel nuestra. Entonces, y seguimos jugando, y seguimos apostando, pero siempre tienen las cartas marcadas, ¿no? Vamos a ver si podemos construir. Y no me lo estoy inventando yo, porque hay ya muchos ejemplos, como COP57. Vamos a ver si podemos construir una sin dejar de reivindicar. ¿Pero qué reivindicamos? Migajas. Algunas migajitas nos dan, pero nos quitan otras. Las importantes nos las van quitando por otro lado. Entonces, ese juego lo tenemos perdido. Entonces, yo me refería, o me quiero referir, a crear cooperativas de consumo y organizaciones al margen del sistema. Ya sabemos que al margen completamente no puede ser, pero sí al margen. Una cooperativa de consumo está al margen, ya no tienes que ir a Mercadona, puedes comprar en la cooperativa de consumo. Y al mismo tiempo, pues se van fomentando y creando puestos de trabajo, también alternativos y también autogestionados. Y no tener que pensar siempre en que alguien desde el gobierno o desde la oposición, una oposición fuerte, nos va a solucionar las cosas. No nos van a solucionar nada porque no pueden solucionarlo, es que no hay fuerza. Y cuando tomen el poder, pues entrarán en Europa, contestando al compañero que hablaba antes. Entonces, sí que hay también otra particularidad, que no, eso de crear que España se va a quedar aislada, bueno, tendríamos que primero tirar a unos, después tirar a otros y después darles una patada en el culo a los otros, ¿no? Eso para quedarnos solos. Pero ya hay ejemplos, hombre. Ahí está el ejemplo de Islandia, pero más grande, un país más grande. Bueno, pues el otro país más grande sería Ecuador. Ecuador no está pagando la deuda odiosa, no está pagándola. Y les ha dicho a los señores, esa deuda es vuestra y la deuda nuestra, pues sí, la asumimos, pero la vuestra no. Y eso es lo que se podría hacer con los bancos. No asumimos la deuda de los bancos. Es una deuda privada y si os vais a la mierda a los bancos, pues os vais a la mierda. Ya está. Y hacemos la banca pública que decías tú, pero de momento, como paso transitorio. Pero no jugar al juego. Ahora no me quiero extender, pero ya van a presentar algunas cosas que podían haberles dado a los sindicatos, pero no les ha dado la gana. Como es no tocar las pensiones, no subir, no tocar más a los funcionarios, en fin. Pero eso ya estaba previsto. Bueno, la sociedad, crear algo paralelo. A eso me refería. Y no siempre estar pensando jugar al mismo juego, coño. Siempre. Que nos engañan, que nos ganan, que tienen las cartas marcadas.
queráis, según lo largo que me sa... Hombre, podemos hacer un último turno porque nunca has dicho alguien más. O sea, vamos a cerrar. Quien quiera hablar, lo digo para evitar que se quede alguien. Por ejemplo, esta chica parecía que quería... Espera. Aquí, listo. Ya, cuando quieras. Ya, bueno, voy a contestar ordenando por temas y no por personas, y así queda como más sistemático, ¿no? Se ha insistido más en la banca pública después de hablar yo, después de la otra respuesta. Bueno, no me acuerdo quién era, no, tú, y después tú también has hablado de banca pública. El asunto, sí, perdona, disculpa, exacto, ¿no? Totalmente de acuerdo con todo, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Lo único, añadir algunos argumentos más que me parecen muy curiosos. Ni siquiera la banca pública, pero es un ejemplo interesante desde el punto de vista de las posibilidades de una sociedad alternativa. Una cosa tan sencilla como las cajas de ahorro, sencilla quiero decir tan asimilada al sistema como eran las cajas de ahorro, tenían una virtud hace muchos años, no digo en los últimos años no, porque han utilizado esas formas de gestionar tan similares a la banca privada, y al mismo tiempo se han metido en cosas como financiar las terramíticas y las maravillas de este tipo, ¿no? Y las Volvos y demás. Pero aparte de esto, hay una cosa que me parece enormemente interesante. Hace muchos años llamaba la atención, hasta que se fue suavizando con las políticas neoliberales, llamaba la atención que los trabajadores de las cajas de ahorros ganaban muchísimo más que los trabajadores de la banca privada. Y eso era noticia en los 70, en los 80, ¿no? Hasta Jaume Sisa, que no era nada político de forma directa, porque todos somos políticos, y hacía aquel chiste de el gran chollo de las cajas de ahorros, ¿no? Quiero conseguir un trabajo en una caja de ahorros y he arreglado mi vida. ¿Por qué ocurría aquello? No quiero decir que sea un modelo perfecto, pero es un termómetro de algo interesantísimo. Es muy fácil. No tenían que repartir beneficios a los capitalistas. Esto nos da que pensar mucho. No solo respecto a la banca, sino respecto a todos los procesos de producción. No tenían que repartir beneficios a los propietarios de las acciones. Esa era la clave del asunto. No la única, pero la clave principal. Y aún así, no todo eso iba a salarios mejores. A salarios mejores iba solo una parte. A salarios mejores que al resto de la banca. Iba a la famosa obra social de las cajas, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se pueden hacer cuando no hay que repartir beneficios. Eso vale la pena pensarlo. En cuanto a banca pública, en la línea de banca pública, Miguel es tu nombre, creo. No Rafa, disculpa. Rafa, tengo muy mala memoria, aunque muchos años en Alicante, ¿verdad? Tú más. Tú más. La banca pública, perdón, no he entendido bien. Me ha parecido que decías que las actitudes de COP57 eran de tipo de migajas y que entonces lo he entendido mal. Ya, no, entonces está claro, entonces es coherente. O sea, esas cooperativas, esos movimientos cooperativos de crear el empleo de los propios autogestionados en la línea que decía Rafa, son los movimientos que a su vez, cuando piden crédito, se lo pueden pedir a entidades como COP57. ¿no? Y entonces en ese sentido estaría todo dentro de del mismo engranaje. Y ahí es donde pienso que es compatible la reivindicación de banca pública con cooperativas de crédito de este tipo. Entonces esa sería la respuesta. Es que no había te has expresado mal o yo te he comprendido mal. Pero exacto. Sí, siempre perdiendo, pero al mismo tiempo, cuando se han ganado migajas, la prueba de que esas migajas han sido importantes para nosotros es que cuando nos las quitan, como en la reforma laboral actual, entonces lo que reivindicamos es, oiga, nos están quitando ustedes los derechos conquistados con la lucha de muchos años. Entonces eso también hay que valorarlo, creo yo, ¿no? Pero al mismo tiempo siendo conscientes de que son migajas, ¿no? Mi paisano, el Ovidi Montllor, tenía una canción que ya nadie canta, que decía, ya no ens alimenten molles, ya volem el pa sencer, ¿no? Ya no nos alimentan las migas, queremos el pan entero, ¿no? Claro, las migas no nos alimentan,
pero vamos a ir reivindicando esas migas, es el camino para conseguir el pan, quiero decir. Las defensas, cuando te quieren recortar el salario, tendrás que luchar por la defensa de tu salario sin perder el otro objetivo. Cuando te quieren hacer una reforma laboral que destruye todavía más los derechos de los trabajadores, o cuando se quiere reducir el presupuesto de sanidad, pues hay que pelear por eso, sabiendo que son migajas, pero pelear por ellas, por mantener las conquistas heredadas, ¿no? Bueno, después había una reflexión en torno a los ricos no gastan todo lo que ganan, ¿no? Aparte de la reflexión sobre la banca, no pueden. Esa reflexión es esencial, volviendo a mi parte formativa, digámoslo así, esa reflexión es esencial en las teorías de algunos keynesianos, de los post-keynesianos y de los marxistas, cuando explican las crisis de realización. O sea, la idea, dicho de forma muy sencilla, y ahí se puede estudiar mucho, está detrás de muchas de las cosas que dice Vicens Navarro y está detrás de muchas teorías marxistas. La idea es, si los salarios son tan pequeños, y también detrás de las ideas de Keynes, curiosamente, coinciden, aunque cada uno después va a interpretar de forma distinta otras cosas, cuidado, si los salarios son muy bajos, Kalecki, que era post-keynesiano y marxista a la vez, decía, los trabajadores gastan lo que ganan, los capitalistas ganan lo que gastan. Con ese juego de palabras venía a decir, oiga, los beneficios básicamente se destina una parte muy importante a consumo de lujo y destructivo del medio ambiente, desde luego, pero otra parte muy grande de los beneficios se convierten en ahorros. Por eso decía, los capitalistas ganan lo que gastan. Lo que gano como beneficios lo reinvierto, esos ahorros los reinvierto y vuelvo a ganar más beneficios, ¿no? Y ahí vendría el dinero, mercancía, dinero, ¿no? Digamos, solo quiero dinero solo para hacer más dinero, ¿no? Parece que tengo bienestar si con dinero consigo más dinero, lo cual da lugar a muchos pensamientos de mucho tipo, ¿no? De mucho tipo. Pero el resultado final es que los capitalistas no gastan en consumo todo lo que ganan, solo una parte de lo que ganan, mientras que el que tiene una renta muy baja gasta en consumo todo lo que gana. Consecuencia, se puede hacer matemáticamente con ecuaciones y tal, no lo voy a hacer, pero la consecuencia es evidente, podéis intuirla. De toda la renta generada, la parte que va a demanda es tanto menor cuantas más desigualdades haya. Y la parte que va a ahorro es tanto mayor cuanta más desigualdad haya. Y ese es el origen, dicho esta vez de forma más rigurosa, de lo que os decía al principio, de que la distribución desigual de la renta es el origen de la especulación. Es decir, si gano tanto, si gano mucho porque tú, trabajador, ganas poco, tengo un problema. Yo, capitalista, tengo un problema. No puedo invertir claro, tú tienes un problema mucho mayor que el mío, pero yo, capitalista, tengo un problema, que es una contradicción del sistema. No puedo invertir en producir cosas que tú no me vas a comprar. Consecuencia, ¿qué hago con todo este dinero? Lo pongo a jugar, lo meto en el casino y genero incertidumbre financiera. Por eso lo repito, porque esta vez lo he repetido, digamos, con más rigor a la luz de la pregunta, de la intervención muy interesante. Y también lo repito porque era lo que marcaba el título de esta charla, ¿no? O sea, la distribución desigual de la renta es uno de los factores que genera el proceso de especulación financiera. De tal manera que la pobreza y la especulación acaban siendo dos caras de la misma moneda. No es que la especulación haya provocado, sea la causa de la crisis de economía real, sino que una desigualdad gigante ha provocado los dos problemas, el problema especulativo y el problema de que haya mucha gente en la calle sin empleo. O, fijaos qué curioso, hace muy pocos años decíamos mileuristas, hace 2 o 3 años decíamos los mileuristas, los pobres mileuristas. Ahora, cuando decimos los pobres mileuristas, se levanta la mayoría de la población diciendo, pues yo estoy por debajo, muy por debajo. O sea, esos son los pasos de empeoramiento que llevamos que agudizan esa contradicción. Y que por eso podemos asegurar rotundamente, por eso lo hace Rajoy, lo asegura el mismo Rajoy, que los próximos meses serán peores con estas medidas. Alguien preguntaba antes, no lo tengo en la lista, pero alguien preguntaba durante la charla cuando hemos dicho, no sé si eras tú, cuando hemos dicho, mejor las preguntas al final, ¿no? Se ha ido, qué pena.
qué pena. Pero preguntaba, ¿y cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que los capitalistas caigan en ese error en la cual ellos quedan perjudicados? Yo creo que aquí hay que hacer un análisis muy interesante. Y de nuevo los marxistas nos ayudan mucho en ese análisis. A mí me parece que de cada teoría hay que recoger, o sea, del marxismo y del ecologismo hay que recoger muchas cosas. Y del post-keynesianismo también, del post-keynesianismo, bastantes cosas. Pero decía, el problema entonces es, como planteaba este hombre, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que se apliquen políticas que se sabe que van a frenar los negocios porque los trabajadores van a ganar poco y por tanto van a comprar poco los productos que permiten que el capitalista realice su plusvalía, realice su beneficio, ¿no? Genere beneficios? ¿Cómo es posible esto? Bueno, yo creo que la respuesta está en lo siguiente. El poder político está al servicio del poder económico. Dicho en marxista sería, el Estado es el aparato de dominación de la clase dominante. Pero a eso hay que añadir, y a eso está de acuerdo todo el mundo. Si lo digo en marxista, la mitad dice no, que la mitad, el 90% dice no. Pero si dices en una charla de café, los políticos están al servicio de los banqueros, todo el mundo dice sí. Bueno, pues eso. ¿Y por qué si digo que Marx lo dijo ya decís que no? No sé si me explico. O sea, eso, convirtamos eso no en charla de café, sino en esencia de nuestro análisis. Y entonces aún así surge la pregunta, bueno, ¿y cómo tiran piedras sobre sí mismos? ¿Cómo crean las condiciones para no generar más beneficios en el futuro? Bueno, porque hay un añadido. En el poder político está una parte de la clase dominante, o dentro de la clase dominante hay contradicciones internas que pelean entre ellos y van obteniendo más o menos parcelas de poder en el poder político. Entonces, el capital financiero, el gran capital financiero, puede enriquecerse en épocas en las que el capital productivo se empobrece. Lo que pasa que es una maraña, donde están juntos. Pero la clave es esta: me puedo enriquecer en situaciones de crisis. Especulando me puedo enriquecer. Y si los que están en el poder no son la burguesía productiva, no es la burguesía, que también están en el poder, pero tienen menos parcelas de poder, son más bien la burguesía financiera, son los capitalistas financieros, los especulativos, entonces se pueden permitir el lujo de generar procesos que destruyen procesos de producción, que destruyen empleo, que destruyen demanda, y que perjudican a algunos fabricantes porque ellos se enriquecen. Concretamente, Geithner está en relación muy directa con Goldman Sachs. No ha trabajado en Goldman Sachs, como ha dicho mucha gente, pero ha trabajado muy cerca de Goldman Sachs. Geithner es el ministro de Economía de los Estados Unidos. De Guindos estuvo en Lehman Brothers, eso lo sabemos casi todos los españoles, por desgracia, ¿no? El ministro de Economía de los Estados Unidos, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en 2008, era, mirad, literalmente, si tuviésemos que decir dos nombres de dos personas más responsables que los demás, lo cual no tiene mucho sentido porque la lista es larga, ¿no? Pero si hubiese que poner una jerarquía, decir, a ver, por orden de responsabilidad, los dos primeros que más responsables han sido de los procesos especulativos, concretamente de la utilización más depravada que se ha hecho de los CDS, de un proceso especulativo concreto, de una de esas economías de casino o productos de economía de casino que os decía antes. ¿Quién se ha inventado esa forma tan depravada de utilizar ese producto que de por sí ya es bastante depravado? Pues un señor que después fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Henry Paulson. O sea, si en el poder político están los especuladores financieros directamente, o Monti, Mario Monti, o el primer ministro griego, o el presidente del Banco Central Europeo, que estaba en Goldman Sachs, cuando Goldman Sachs asesoró a Grecia para explicarle a Grecia que modificase su contabilidad, que hiciese contabilidad creativa, dicen ellos, o sea, contabilidad falsa, para que Grecia entrase en el euro. Y después, como presidente del Banco Central Europeo, le dice a Grecia, es que ustedes, claro, modificaron su contabilidad. Oiga, pero si me enseñó usted. No sé si me explico. Esos problemas que dentro del sistema generan una contradicción tal que perjudican a los capitalistas que quieren invertir, a los capitalistas que quieren producir y que quieren ganar dinero produciendo cosas,
¿Cómo es posible que sea así si decimos que los capitalistas están en el poder? Pues porque los que están en el poder son la sección más especulativa de todos ellos, ¿no? Yo creo que esta explicación tal vez habría que añadirle muchas cosas para hacerla más efectiva, pero que esta es la explicación básica por la cual ocurren estas cosas, ¿no? O sea, los que están en el poder son esencialmente los especuladores financieros. Lo que quiere decir que tenemos en el poder, digamos, al poder político más depravado desde hace muchos años, desde el punto de vista económico, y a nivel mundial, y en la Unión Europea. Eso enlaza con la otra pregunta, casi la última que comento. Bueno, hay alguna cosa, pero lo diré brevemente porque no tengo mucho conocimiento sobre el tema, pero sobre el asunto de la Unión Europea. Eso es endiabladamente complejo. Efectivamente, la presión que habría que hacer sobre la Unión Europea es colectiva, no es solo de un país, y lo mismo ocurre a nivel mundial. Eso quiere decir que los movimientos tienen que tener una perspectiva global, no solo local, y que hay que pedirle a la Unión Europea un cambio, o sea, que dentro de los movimientos sociales hay que hacer reivindicaciones a nivel europeo. Lo dije antes, pero lo repito, cuidado, el pacto del euro no solo incluía reducciones del gasto público y los procesos de financiación de la banca privada, etcétera. Dentro del pacto del euro de hace un año se incluía la necesidad de realizar reformas laborales como esta. Eso está en el pacto del euro de marzo del 2011. De hacer reformas laborales como esta. Entonces hay que luchar contra el pacto, hay que luchar a nivel europeo también. Es muy triste decirlo, pero yo desde hace unas semanas, tal vez con retraso, debiera de haberlo dicho desde hace años, desde hace unas semanas digo con contundencia que las políticas desde hace años, las políticas de la Unión Europea son más neoliberales que las de Estados Unidos. Y esto sí que es la primera vez, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, la primera vez que ocurre. Siempre ha sido al revés. En parte ha sido al revés por la presión de la Unión Soviética, que se comentaba antes también, ¿no? O sea, la amenaza de la Unión Soviética hacía que los capitalistas europeos tuviesen que ceder más reivindicaciones. Pero no olvidéis que Estados Unidos fue muy keynesiana y que el hecho de que Estados Unidos fuese keynesiana, bueno, la política económica de Estados Unidos, los países no son keynesianos, ni marxistas, ni neoliberales, he hablado mal. Las políticas de los Estados Unidos fueron muy keynesianas durante muchos años y se olvida muchas veces. También había movilizaciones sindicales fuertes en los años 40 en Estados Unidos. Entonces, creo que es cierto el peso de la Unión Soviética como amenaza, pero la movilización social es un factor clave para conquistar derechos allí y aquí. Y a nivel europeo habría que trabajar por esa línea. Se hablaba de que el proyecto europeo era un proyecto social, mucho más social que el proyecto estadounidense. Muy pronto, no en su nacimiento, pero muy pronto empezó a haber una duda y entonces algunos formulábamos, oiga, están ustedes construyendo la Europa de los capitales, no la Europa de los pueblos. Eso ya se dijo en los 80 y lo que ha venido desde 2008 para acá ha sido ya demoledor en ese sentido. Yo creo que las políticas de la Unión Europea son radical y profundamente neoliberales. Una cosa es que un ex Goldman Sachs sea ministro de Economía en Estados Unidos. Pero más triste es que un ex Goldman Sachs sea presidente del Banco Central Europeo, cuando Goldman Sachs es una empresa estadounidense. El capital no tiene patria, pero maneja muy bien a las patrias, eso sí, desgraciadamente. Había unas observaciones sobre movimientos sociales y tecnologías de la comunicación, creo que eras tú, no me acuerdo. Ahí tengo que hablar con voz pequeña, casi os daría la palabra a los que sepáis más de estas cosas. Yo creo que es cierto que hay más a medida que avanza la tecnología hay más dificultades tienen más posibilidades de controlar nuestros movimientos, es cierto, pero a medida que avanza la tecnología también tenemos más posibilidades nosotros de colgar en Internet nuestras reivindicaciones o de realizar, o sea, digámoslo así, el progreso técnico tiene dos caras y eso genera un debate muy amplio en el que no voy a entrar porque podría hablar como uno más, pero no lo conozco a fondo y no quiero hablar de lo que no conozco a fondo. Lo que sí conozco es que los uso, ¿no? Y que lo primero que os he dicho antes es que si queréis acudir a nuestra escuela de formación, que busquéis en internet en Atac Alacant, ¿no? Y que si queréis acudir a estas conferencias, pues que entremos, o el asunto de la deuda ilegítima y lo que os contará Jérôme Duval, que están montando una web
y que yo he intentado entrar hoy, todavía estaban haciendo puras declaraciones, pero que tenemos esas herramientas y hay que utilizarlas. Cuidado, eso no quiere decir que la primavera árabe sea consecuencia de los teléfonos móviles, eso me parece absurdo. Sobre movimientos como la primavera árabe se han dicho cosas como ha sido consecuencia de la demanda de democracia de una población muy joven y con teléfonos móviles y en Twitter, etcétera. Sí, pero no. Sí, pero no. Ha sido consecuencia de la subida de los precios de los alimentos como consecuencia de una crisis especulativa tremenda sobre los precios de las materias primas. Y entonces cuando tengo hambre me quemo a lo bonzo, que no olvidemos que fue el principio del asunto, ¿no? Cuando tengo hambre me quemo a lo bonzo como hizo aquel tunecino y entonces el principio del asunto no, la gota que disparó el movimiento. En definitiva, a cada cosa en su sitio. Eso, en un contexto en el que había teléfonos móviles y en el que había una población muy juvenil, pues genera una forma de difundir el movimiento determinada. Pero vamos, no quiero hablar más de asuntos de comunicaciones, control de los medios de comunicación, etcétera, porque no lo conozco a fondo. Prefiero daros la palabra en una ronda posterior, por si alguien quiere hablar con más conocimiento. Yo simplemente los uso en ese sentido. No te preocupes, yo chillo mucho y si me oye mucho. Yo soy bastante escandaloso. La pregunta iba más bien dirigida por el tema del debate sobre la neutralidad de la red. No se te oye, ¿eh? Bueno, solo dos cosas. Solamente por el hecho de... Era más bien dirigido al hecho de que últimamente se está debatiendo mucho, sobre todo, digamos, en el mundo occidental. Empezó en Estados Unidos, ahora se está propagando aquí. El hecho de que la red siempre se había considerado algo neutro, un espacio en blanco en el cual la gente podía poner todo lo que quisiera. Era la propia ciudadanía la que tenía derecho a elegir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sin embargo, ahora el tema de la censura se está aplicando mucho más y digamos que se está politizando mucho más la red. ¿Me entiendes? Y en una guerra de ese tipo, en este caso los gobiernos y las empresas considero que siempre tendrán ventajas sobre los individuos aislados. Para empezar, y para seguir, solo última cosa, perdóname, contestar al caballero que me ha dicho antes sobre lo que había dicho yo, de la Unión Europea, la contestación ha sido que teníamos que hacer lo que nos diera la gana y echar a aquellos. Mi contestación a eso es que la última vez que se hizo ocurrió hace 80 años, la Segunda República tuvo cosas muy buenas, pero consiguió dividir a la sociedad en dos y tener una guerra. Hay muchísima gente que está a favor de este sistema, puede tener razón o no, y si los ignoramos y no tratamos de por lo menos explicarles cuáles son nuestras razones, sino que actuamos sin tenerlos en cuenta, probablemente repitamos lo mismo, básicamente. Con lo cual yo en lo que creo sobre todo es en la educación y de que todas estas cosas que estamos comentando aquí es lo que dice Moisés, son cosas que todos comentamos en las cafeterías. Sin embargo, no hemos sido hasta ahora capaces de llevarlo a la calle en un discurso organizado, que la gente entienda. Así que lo que hay que hacer son muchas más charlas, como esta, básicamente, pienso yo. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar un último turno de palabras. Vamos a ser breves. ¿Me lo ha pedido Jesús? Bueno, yo voy a ser muy breve. Quería preguntarte si parte de la semilla de la inestabilidad del sistema capitalista está en el propio sistema fraccionario de moneda, ¿no? Del sistema fraccional bancario, que lleva aparejado, según algunos, un aumento de la deuda inevitable, ¿no? Hay, de hecho, por ahí vídeos que a lo mejor no son demasiado creíbles y a lo mejor tú nos puedes explicar un poquito de qué va el tema. Bueno, yo no quería provocar otra guerra, ¿eh? Bueno, se me está tomando la voz aquí. No quería provocar una guerra, ni entre tú y yo, creo que se ha marchado, ni entre él y yo, ni el resto de las fuerzas políticas, ni nada. No. Yo quería simplemente tomar como ejemplo a el país este que ya nombré antes y que siempre me cuesta recordar, Ecuador, que tampoco han tenido que estudiar mucho, porque hay gente que sabe hacerlo, aquí en España también, y ya no están pagando la deuda odiosa, la deuda ilegítima,
Bueno, eso era una cosa. Otra cosa era que habría que hablar hoy un poquitín nada más sobre la amnistía fiscal. La amnistía fiscal. Es que es acojonante, ¿no? No sé, nos dan hostias por todos los lados, ¿no? Y ya no sabemos a dónde acudir. ¿Podrías hablar algo tú también de la amnistía o no hace falta? Que ya la misma palabra lo dice. Sí, yo, vamos a ver, quería preguntar brevemente, me parece que lo que está ocurriendo, lo que en estos momentos mundialmente realmente es una crisis de superproducción capitalista, que de ahí que luego al no tener realización en el componente productivo, pues entonces hay una derivación hacia las finanzas, hacia el capital especulativo, que es ese predominio que hay de las finanzas que lleva a las situaciones estas, ¿no? Es decir, que pienso que el capital, para huir de las limitaciones que le produce la propia contradicción del sistema, pues entonces recurre a lo especulativo, y en esas estamos, y recurre a las burbujas, que se llaman. Cuando lo que pasa es que la burbuja siempre tiene un componente muy especulativo, y cuando eso explota, pues se acrecienta el daño y socialmente, ¿no? Y ahora lo que se está produciendo es una gigantesca socialización de las pérdidas, y en cambio los beneficios se los está adjudicando abusivamente una minoría. En ese sentido, si esto es correcto, podríamos llamarle a esto crisis del sistema capitalista. Pero yo hace poco leí una tesis de James Petras en que decía que no es tanto una crisis del sistema capitalista, sino una crisis realmente del movimiento obrero. Es decir, que el sistema capitalista va de crisis en crisis, pero como diciendo, si no se le empuja, si no se le hace una acción política, pues morir no va a morir, como no hagamos una acción política decidida. Eso es la consecuencia que yo saco de la tesis de lo que dice James Petras, ¿no? Entonces dice que lo que realmente hay no es una crisis del capitalismo, sino el capitalismo deriva la crisis en el movimiento obrero, por su falta de conciencia o porque mientras que ellos actúan ligadamente, globalmente, desde unos puntos muy concretos, pues la clase trabajadora está totalmente dividida y fraccionada en el mundo entero. No sé, si he interpretado bien a James Petras y si tengo razón con que realmente la crisis del capitalismo se puede definir de esta manera, como una crisis de sobreproducción o superproducción que recurre a las burbujas para, no sé. Pues vamos a dar la palabra a Moisés y con esto ya concluimos el acto. Ya no hay más preguntas, entonces. A ver, por el orden que se han dicho esta vez, porque cuadra mejor así, antes lo he mezclado, pero ahora cuadra mejor así, totalmente de acuerdo con el ejemplo de Ecuador. Totalmente de acuerdo. Añadiría matices porque estuve trabajando con Axud Las Segovias algunas cosas sobre Ecuador y en muchas cosas estábamos a la izquierda de Correa. A la izquierda de Correa, pero en el tema que has comentado totalmente de acuerdo. Se puede hacer plantes a la deuda externa y sobrevivir. Y no solo eso, sino que el concepto de deuda ilegítima es curioso, lo acuñó Estados Unidos. Lo acuñó Estados Unidos hace muchos años para lo que le convenía. Vamos a condonar la deuda de Alemania porque es ilegítima, porque queremos que remonte vuelo después de la Guerra Mundial, o estuvieron a punto de declarar deuda ilegítima a la deuda de Irak cuando invadieron Irak, porque el problema que tenían era que el gobierno invasor de los Estados Unidos tenía que pagar la deuda que había asumido Saddam Hussein. Entonces dijeron que era una deuda ilegítima porque se había gastado en armas y porque se había... Hombre, pues sí, pero dilo de Grecia también. Alemania es uno de los que más armas vende del mundo, una de las 5 potencias que más armas exportan del mundo, y su principal cliente es Grecia, que lo compra con gasto público.
Pero luego, por otro lado, Alemania le dice a Grecia que recorte gasto, por poner un ejemplo. Evidentemente hay una deuda ilegítima y ahí hay que potenciar ese movimiento, totalmente de acuerdo. Por eso he mencionado a Jérôme Duval. No insisto porque coincidimos plenamente, ¿no? En cuanto, aunque se ha ido el chico, pero una reflexión muy breve en cuanto a que en la Segunda República la clase obrera luchando provocó enfrentamientos. Cuidado, a mí también me pasa, me enseñaron muy mal la historia cuando era niño. Hubo un señor que se levantó y que provocó un enfrentamiento terrible y no era defensor de la clase obrera. O sea, el enfrentamiento empezó desde otro lado. Pero bueno, aún así sí que comulgo con el espíritu de la intervención en el sentido de crear cuanto más consenso mejor, o sea, que entrar, digamos, en unir fuerzas entre todos los que estamos de este lado, pero dejémoslo claro, aquellos enfrentamientos no fueron consecuencia de las luchas obreras y los enfrentamientos en general de la crisis del 29 son consecuencia de una crisis parecida a esta, en la que en definitiva el origen del enfrentamiento era que se estaba explotando terriblemente la clase obrera. Donde digo crisis del 29 internacionalizo el contexto, ¿no? Yo creo que hay que verlo por ahí. Incremento de la deuda, no sé qué he escrito aquí, inevitable, del sistema monetario. Ese es un asunto bastante, lo has preguntado tú creo, ¿no? Es un asunto un poquito complejo para sacarlo a última hora, ¿verdad? Entonces os lo cuento de una forma muy, muy simplificada. Es verdad que hay vídeos por ahí que dicen cosas ciertas y cosas falsas, es un poquito complejo eso. Es el funcionamiento del sistema monetario y de lo que llamamos dinero bancario. De forma muy intuitiva. Cuando yo deposito, que lo hacemos todos los que trabajamos, 1.000 euros, 1.500 euros en el banco, que lo hacemos cada mes, es decir, me pagan, se queda allí el dinero y lo voy sacando poco a poco, por cada 1.000 euros que hay de mi cuenta, el banco concede préstamo por valor no de 1.000 euros, de un poquito menos, para permitirle tener liquidez en caja, como esto lo sabe todo. Hasta ahí creo que todos lo hemos oído alguna vez, ¿no? El banco concede préstamos, pero no concede todo en préstamo para dejar una parte en el cajero, dicho intuitivamente, ¿no? Para que la gente pueda ir tirando de cajero. Entonces concedo préstamo, por ejemplo, por valor de 800 euros. Bien, eso significa una cosa importantísima. Yo tengo 1.000 euros disponible cuando quiera. El señor que se ha endeudado en 800 euros tiene 800 euros disponibles cuando quiera y, por tanto, donde había 1.000 euros hay 1.800. O sea, el banco ha fabricado dinero, el banco privado. Eso es así. Pero aún es más. Ese señor que tiene 800 euros, y no voy a continuar porque si no lo complicamos, ese señor que tiene 800 euros tiene una cuenta en el banco por valor de 800 euros. Aunque sea una cuenta de crédito, pero tiene disponibles 800 euros. Entonces el banco hace con esos 800 lo mismo que hizo con los 1.000 originales, presta 600. O sea que de mis 1.000 euros salen 800, que salen 600, que salen 400 y pico, que salen 200 y pico, en una progresión aritmética que los que sabéis matemáticas podríais calcular con facilidad. 1.000 euros fabrican 2.000 y pico euros. Sí, entonces eso es básicamente, para entendernos, el concepto más sencillo es el de dinero bancario. Ese es el dinero bancario. Los bancos fabrican dinero, y eso es totalmente cierto. El problema, visto desde el punto de vista de la economía ortodoxa, el problema es que eso puede funcionar siempre que el dinero fabricado genere productos, es decir, con ese crédito fabrico cosas que pongo en el mercado, las vendo y entonces esas cosas que se venden las compran otros y al final la oferta está creciendo al ritmo que crece, no al ritmo idéntico, pero a medida que va creciendo ese dinero va creciendo la oferta de productos y eso tiene cierto sentido desde el punto de vista del funcionamiento del capitalismo. No digo que sea lo que a mí me gusta, pero tiene cierto sentido. El problema es cuando empezamos a desregular, empezamos a liberalizar el funcionamiento de la banca y empezamos a decirles a los bancos, oigan, pueden prestar ustedes todo lo que quieran, no le ponemos un límite. Antes había un coeficiente de caja obligatorio, ¿no? Digamos, el 20% no es el 20%, en China es el 20%, cuidado, en China es el 20%, que la gente, hola, ¿cómo dices el 20%? En China es el 20% y tienen el primer banco del mundo, el más potente. El banco más potente del mundo tiene un coeficiente de caja, si no me equivoco, del 21%. Y es el banco más grande del mundo.
y todos los bancos de China tienen ese coeficiente, por obligación. Lo que ha hecho el neoliberalismo es decirle a los bancos, usted no tiene coeficiente de caja obligatorio, no lo tiene. Usted tiene el coeficiente de caja que quiera, o sea, usted por precaución no concederá los 1.000 euros en préstamo, sino 800, 900, 950 o lo que considere oportuno, pero no le marco nada en la ley. Usted, señor banco, entrega todos los préstamos que quiera. Y el banco, si es un poco precavido, pues dejará un coeficiente de caja mayor para las operaciones diarias, para la gente que quiere sacar dinero. Si es menos precavido, dejará un coeficiente de caja menor. Y cuando vienen las locuras de afán de lucro, no de afán de lucro, sino de afanísimo de lucro, permitidme que lo diga aunque sea incorrectamente, entonces apuran tanto que entran en inestabilidad. Ahora, esto no es la causa de la crisis financiera. La causa de la crisis financiera es la titularización, o sea, la facilidad para, lo que dije antes, para, digamos, quitarme de en medio los riesgos a base de titularización de deuda, ¿no? A base de por así decirlo, sí, la subprime en definitiva, ¿no? Por así decirlo, emito un título valor, emito un título como son los de deuda pública, como es los bonos del Tesoro, o sea, un título que se puede comprar y vender, pero este es privado. Lo emito de tal manera que si he concedido un préstamo hipotecario por $100.000, emito un título valor por $100.000 y el comprador de ese título, o el poseedor de ese título, porque luego va comprándose y vendiéndose por ahí, el poseedor de ese título cobrará de mí, que soy el banco, cobrará intereses y cobrará el principal si el hipotecado me paga a mí su hipoteca. Si el hipotecado no me paga a mí su hipoteca, yo no le pago al comprador, al poseedor del título valor, no le pago lo que le debo con los intereses. Con lo cual, yo banco, si cada vez que alguien se hipoteca emito ese título, yo no asumo ningún riesgo. Estoy explicando con más detalle lo mismo que os dije antes. El banco puede asegurar que va a ganar dinero. O sea, oiga, le doy a usted un préstamo, ¿no? Y como decía el Leopoldo Abadía, que no me convence nada, pero es muy didáctico, lo que pasa es que le da un giro procapitalista a sus explicaciones, pero hay que reconocer que es muy didáctico. Oiga, ¿y cómo le concede usted a un ninja, cómo le concede usted a alguien que no tiene un duro, cómo le ha concedido un préstamo tan alto? Pues por un motivo muy sencillo. Si me devuelve el préstamo, gano dinero. Y si no me lo devuelve, no pierdo nada, porque le he pasado el embolado a ese título valor que he emitido. Ese es el problema más grave. Ahora, también es cierto que la construcción del dinero bancario, de la forma en que he contado, aumenta riesgos. O sea, sería un factor a tener en cuenta. Y totalmente de acuerdo contigo respecto a los vídeos. Algunos de ellos, hay varios vídeos en internet explicando cómo la banca crea dinero, el de los Smiths o los Goldsmith, ¿no? El Goldsmith sería joyero o algo así, ¿no? El herrero del orfebre, ¿no? Orfebre, el herrero del oro, ¿no? Bueno, el de los Goldsmith dice cosas muy interesantes, pero en mi opinión técnicamente derrapa alguna cosita, pero va por ahí la cosa. Bueno, eso era un poquito técnico. La amnistía fiscal, sí, cuando decía Rafa lo de la amnistía fiscal, el problema es que es de hoy y hay que estudiárselo bien, ¿verdad? Pero sí que tengo algún dato, permitidme que busque hoy, aquí. Yo he estado mirándolo hoy en el poco tiempo que disponía. Perdón, un momento que se me cae todo. Ya vamos acabando. Sí, perdón, en el poco tiempo que disponía he estado mirando las medidas que se han aprobado hoy en relación con los recortes de los ministerios, un 17% en vez del 15% que habían dicho, o sea, todo lo contrario de lo que yo os estaba proponiendo, incluso en mi versión más moderada de todas, ¿no? Se mantiene el gravamen especial del IRPF, un incremento del impuesto sobre sociedades. No es un incremento, es que el impuesto sobre sociedades tiene tantas excepciones, tantos desgravámenes, tantas deducciones que alguien ha calculado que el Banco de Santander estaba pagando un 1% de beneficios, un 1%, un 1%, quiero decir, mucho menos de lo que paga un trabajador que gane 900 euros al mes, 900. Esa es la vergüenza, ¿no?
Bueno, entonces han retocado algo por ahí, muy pocas cosas. Y concretamente la amnistía fiscal. Bueno, si ustedes declaran lo que no habían declarado, pagarán el 10% del total de lo que debían, ¿no? Y dice Rajoy, eso está muy bien, porque así vamos a recaudar ese 10%, de la otra forma no recaudaríamos nada. Señor Rajoy, tiene usted un equipo de inspectores de Hacienda, que pese a que usted está reduciendo la plantilla de los inspectores de Hacienda, está usted tirando a la calle a algunos de los mejores, han montado unas reivindicaciones, los propios inspectores, explicando qué capacidad tienen ellos, si les permiten contratar a más gente, para captar no los 88.000 millones que se evaden, pero sí la mitad de ellos, o 30.000 o 40.000 millones. O sea, mucho más del recorte de hoy, muchísimo más del recorte de hoy. Y los propios inspectores les han dicho, oiga, que lo podemos hacer. Dennos ustedes los medios, lo podemos hacer. En lugar de eso, si ustedes declaran voluntariamente, les permitimos que paguen solo el 10%. Oiga, pues que no declaren voluntariamente, que declaren forzados y que paguen el 100%, porque el resultado será que pillará usted a la mitad de ellos. Y si pilla usted a la mitad de ellos, conseguiremos el 50%, no el 10% que usted está proponiendo. Está proponiendo el 10% de aquellos que se avengan a hacerlo, ¿no? Y después hay otra medida en la amnistía fiscal que, si no la he entendido bien, como esto se está grabando y es de hace un rato, hago esta aclaración, lo he leído en los periódicos solo, porque esta noticia tiene horas, y te agradezco la forma de actualizar el tema, pero hay otro asunto del estilo de que paguen un 8%, un 8% de los dividendos que se han evadido a los paraísos fiscales. O sea, si usted declara voluntariamente lo que tenía en un paraíso fiscal, pagará como impuesto sobre dividendos el 8% en lugar del 20 y pico que le corresponda. Digo 20 y pico porque depende mucho de situaciones. Y así conseguimos que vengan ustedes. Oiga, pues no. Miren, ya que hablábamos de libros, un tal Hernández Vigueras ha publicado varios libros, todos ellos interesantísimos, y algunos artículos en la red, donde demuestra que perseguir el fraude hacia los paraísos fiscales es técnicamente muy sencillo. Es muy sencillo. Basta con obligar por ley a 2 o 3 empresas, solo hay 3 empresas en el mundo que tengan informatizadas las operaciones de transferencias internacionales. Solo hay 3 empresas en el mundo que trabajen para la gran banca internacional informatizando las operaciones internacionales de transferencias de dinero. Si no se hace es porque la ley no lo permite. Hagan ustedes eso y déjense de 8%, ¿no? Y luchen contra los paraísos fiscales. ¿Sabéis cuál fue la lucha del G20 contra los paraísos fiscales? Se dijo, vamos a luchar contra los paraísos fiscales. Miren, a partir de ahora, si un país que está en la lista de paraísos fiscales declara que va a compartir su información con, no recuerdo si eran 3 países más, entonces si es capaz de compartir la información con 3 países más, lo sacamos de la lista. La lista tenía 30, 40, yo que sé cuántos paraísos fiscales, entonces lo que hicieron fue firmar acuerdos de compartir información entre ellos, no con otros países, sino entre ellos. Y así fueron saliendo de la lista y quedó una lista mucho más corta. Y eso es la lucha del G20 contra los paraísos fiscales. O sea, técnicamente se puede hacer. El problema es la voluntad política. Y para esa voluntad política hace falta la presión social. Creo que no hay nada más. Y si hay algo más, se lo dejaremos a la lucha contra el frío, ¿no? No sé si me estoy dejando algo. Si alguien... Ah, sí, perdón. Sí, cierto, lo tenía ahí. Muy brevemente porque es así. Es la misma explicación que lo que yo he llamado, cuando he dicho hay una explicación de Marx, me refería a las crisis de sobreproducción. Las crisis de sobreproducción son lo mismo que las crisis de subconsumo, son 2 nombres de lo mismo, o crisis de realización. O sea, el análisis es el mismo que yo hago, totalmente de acuerdo. En todo caso, yo completaría las lecturas de Petras para actualizar tal vez con Holloway o con otros, o con Wallerstein, que siguen líneas similares, y en el caso de Holloway plantean cosas que yo me estoy formulando, no lo digo rotundamente, pero me las formulo bastante
en los últimos días, desde que vino Miren Etxezarreta hace unos días a proponer sus ideas. Aquello de estamos contra el poder político pero no queremos tomar el poder, la idea de Hologoyo, la idea de ¿cómo se llama? Lacandona, se me va a la mente a estas horas, la selva lacandona, los zapatistas, ¿no? La idea de los zapatistas, decir, oiga, es que no quiero tomar el poder, es que quiero presionar sobre el poder y quiero tomar el poder de la base, no el poder de arriba, ¿no? Digamos, luchar desde abajo en movimientos como el que mencionaba Rafa y entonces el debate sobre cómo tomar el poder, si por la fuerza o de esta manera o de esta otra manera, Holloway lo transforma en, mire, es que no me da la gana tomar el poder y no es un anarquismo, es una cosa muy rara que él le llama marxismo libertario, ¿no? Una zona fronteriza que ha ocurrido siempre en la historia, del estilo de no quiero tomar el poder, quiero presionar a quien haya en el poder en la línea de lo que me interesa. No sé, yo mismo lo digo dubitativamente, pero creo que es algo, como os decía al principio y acabo con esto, algo que debemos reflexionar sobre ello. Y reflexionando sobre estas cosas y otras muchas, generamos material para tener mejores argumentos en las reivindicaciones, en la lucha como las de ayer, ¿no? Que en definitiva esa combinación, sobre todo la pata de la lucha, es la que nos puede salvar, en mi opinión. Gracias a todos, estáis pasando más frío que yo, porque como yo estoy más activo, así que os tengo que agradecer doblemente que tengáis paciencia con este parlanchín que vive de la palabra, ¿eh? Muchas gracias a todos.